Buenas noches, estimado docente y compañero. Nuestro grupo está conformado por Andrea Rodríguez, Lina Martínez, Johan Rojas y quien les habla, Víctor Trujillo. A nuestro grupo nos correspondió los temas de ergonomía y teoría de las restricciones. Bueno, entonces vamos a empezar por la ergonomía. Historia. La ergonomía comienza aproximadamente hace un siglo. Su fecha inicial como disciplina es el 12 de junio de 1949. Ese día se fundó en Londres un grupo interdisciplinario interesado en el estudio de los problemas laborales humanos, en donde Frederick Taylor, con su organización científica de trabajo, da los primeros estudios de las actividades laborales. También tuvo influencia en la Primera Guerra Mundial, puesto que se tuvieron en cuenta las características físicas para asimismo asignar los equipos de combate. ¿Qué es la ergonomía? Es la ciencia que estudia la relación entre el hombre y máquina, en donde se realiza un examen de las condiciones del área laboral o del entorno al cual se encuentra vinculado el individuo, y posterior a ello se visualiza la adaptabilidad de dicho entorno a las características o discapacidades de la persona. Objetivo. La ergonomía tiene como objetivo adaptar el área de trabajo a las medidas antropométricas de la persona, lo cual busca que las labores sean desempeñadas de forma cómoda y amena posible para disminuir cargas laborales, fatigas, estrés, enfermedades musculoesqueléticas y demás condiciones que puedan surgir por trabajar en condiciones inadecuadas. Tipos de ergonomía. Ergonomía física. Esa ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos que se pueden encargar de evaluar el material de trabajo, características anatómicas, posturas corporales, la biomecánica del ser humano y demás conocimientos físicos. En ellas se incluyen el manejo de cargas, posturas que adaptan los trabajadores en el ámbito laboral o simplemente falta de conocimiento de los daños que puedan generar en el cuerpo por trabajar de forma inapropiada. Ergonomía cognitiva. Este tipo de ergonomía se basa en el proceso mental que tiene que desempeñar el individuo al momento de realizar su tarea laboral, teniendo como factores fundamentales el entorno y la mente del operario, puesto que si el ambiente no es el adecuado puede generar estrés, dolor de cabeza o ataques de pánico. En dicha ergonomía la persona puede desempeñar funciones como memoria, percepción, razonamiento, toma de decisiones, que pueden afectar la interacción entre los seres humanos y su entorno laboral. Ergonomía organizacional. La ergonomía organizacional se encarga de la optimización de los sistemas sociopolíticos de una organización que puedan llegar a afectar la salud de la persona, puesto que en esta se pueden ver involucrados temas como tiempo de la jornada laboral, equipos de trabajo, cargas laborales que se encuentran distribuidas de forma desequilibrada o demás factores que pueden generar complicaciones médicas. Ergonomía ambiental. Esta ergonomía se encarga del estudio del entorno y los factores ambientales que influyen en el puesto de trabajo, buscando obtener las condiciones adecuadas para realizar sus labores. Dichas condiciones pueden ser como un nivel de ruido bajo, olores no inofensivos, iluminación adecuada, temperatura confortable. Si la empresa logra eso, los trabajadores podrán desempeñar sus labores sin ninguna indisposición y podrán completar su jornada laboral sin ninguna complicación. Disciplinas asociadas a la ergonomía. Etimología. Es la ciencia interdisciplinaria que optimiza los recursos que se encuentran en el ambiente y los adapta a las condiciones de la persona, puesto que no se desperdiciarán herramientas, sino que se darán a las personas adecuadas. Un claro ejemplo puede ser cargar una pala o una maceta, puesto que dependiendo de las capacidades que tenga el trabajador se le otorgará la tarea, debido a que podría generar daños en la salud del operario por exceso de carga laboral. Anatomía es la ciencia que estudia la estructura microscópica de los seres humanos por medio de la disección de los cuerpos. Dicha ciencia tiene 3 métodos de estudio. Anatomía regional, la cual se encarga de estudiar el cuerpo humano por partes
y que pueden ser compuestos por cabeza, tronco, tórax, abdomen, pelvis. Anatomía científica es la metodología que estudia el cuerpo por sistemas, por ejemplo, sistema circulatorio y reproductivo. Anatomía clínica, énfasis en la estructura y función de la realización con prácticas de la medicina y otras ciencias de la salud. Antropometría, como su nombre lo indica, relaciona al hombre con las medidas y consiste en el estudio cuantitativo de las características del ser humano. Se puede clasificar en estática y dinámica. La estática es el estudio de las dimensiones del cuerpo sin movimiento, y la dinámica es la que contempla las medidas de la persona en movimiento, en donde se tiene en cuenta la biomecánica del individuo. Es de vital importancia aclarar que este estudio hoy en día es el que tiene mayor énfasis en la ergonomía, puesto que gracias a ella el puesto de trabajo son adaptados hacia las personas, contemplando sus medidas y sus alcances en las extremidades. La biomecánica es la disciplina que analiza la mecánica del movimiento del ser humano, en donde se visualiza cómo realizan la función de la extremidad, diámetro y su alcance. Dicha disciplina contempla dos estudios, los cuales son la cinética, que es el estudio de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, y la cinemática, que es el estudio de los movimientos del cuerpo. Filosofía. La filosofía es la ciencia que se encarga de conocer y analizar las funciones de los seres vivos a partir de los principios que proponen otras ciencias exactas, tales como la física, química y biología, en donde se otorga la relación de todos los elementos y órganos que dan vida. Psicología es la ciencia que se encarga del estudio de los procesos de los fenómenos mentales, en especial con respecto a la conducta humana, las cuales se interrelacionan con el ambiente físico y social que tienen en cuenta o que se encuentran expuesta la persona. Esta ciencia tiene 4 objetivos, los cuales son el de describir, explicar, predecir, y si ya hace mucho énfasis en la negatividad de la conducta de la persona, se debe modificar ese comportamiento, puesto que puede ser nocivo para quienes lo rodean. Ingeniería. La ingeniería se basa en la solución de problemas e implementan el uso de conocimientos científicos y tecnológicos innovadores que pueden permitir resolver dificultades que surgen en la sociedad, en las industrias, comercio y demás sectores. Estos estudios permiten optimizar los diseños, las operaciones, productividad, retroalimentar los sistemas, priorizar las tareas, entre otras. Como podemos observar, la ergonomía es muy amplia y cuenta con muchas aplicaciones. Esta cuenta con 12 pilares o principios que se deben respetar cada vez que se vaya a implementar aspectos ergonómicos. El primer principio es mantener todo al alcance, la cual es una forma de mejorar el puesto de trabajo teniendo los materiales o herramientas necesarias para el desarrollo de la actividad, ya que al no tener cerca los recursos podríamos generar un sobreesfuerzo o una posición que nos dificulte el desarrollo de la actividad. El segundo principio es utilizar la altura del codo como referencia, así podremos prevenir posiciones viciosas y esfuerzos innecesarios. El tercer principio es la forma del agarre, la cual reduce el esfuerzo y nos proporciona evitar fatiga y lesiones debido a un mal agarre o a un agarre con demasiada fuerza. El cuarto principio es buscar la posición perfecta para cada labor, así podremos facilitar el desarrollo de la actividad. Para esto podríamos necesitar ayuda de herramientas o modulación que favorezca la posición adecuada. El quinto principio es reducir las repeticiones excesivas para así minimizar los desgarres y desgastes a la hora de realizar la actividad. El sexto principio es minimizar la fatiga, donde debemos no sobrecargar la capacidad física y mental, así no generaremos lesiones o un mal desempeño de la tarea. El séptimo principio es la minimización de la presión directa, para así no inhibir la función del nervio y el flujo de la sangre.
El octavo principio es ajustar y cambiar de postura para así garantizar un mejor desarrollo de la actividad. El noveno principio es disponer espacios y accesos para tener una mejor movilidad y poder realizar mejor la actividad evitando lesiones. El décimo principio es mantener un ambiente confortable para no afectar el confort laboral y poder desempeñar la mejor actividad en el tiempo óptimo. El 11º principio es resaltar con claridad para mejor comprensión. Hace referencia a tener bien estipulados los controles o mandos que necesitamos para realizar la actividad, minimizando los errores. El 12º principio es mejorar la organización del trabajo, generando jornadas y ritmo que se ajusten a su capacidad para así no caer en la monotonía o actividades repetitivas. El puesto de trabajo debe estar diseñado de forma ergonómica y preventiva, cumpliendo los 12 principios para evitar enfermedades o un desempeño laboral bajo. El puesto de trabajo tiene una importancia crucial en el desarrollo de las actividades, ya que está diseñado para que el trabajador tenga comodidad mientras realiza sus funciones, evitando lesiones, fatigas, entre otros factores. Para diseñar un puesto de trabajo óptimo se debe tener en cuenta un análisis del sistema, la asignación de tareas realizadas, concretar un sistema adecuado. Una vez esto sea realizado, se genera un estudio en el puesto de trabajo si cumple con todas las necesidades o no para que el trabajador pueda ocuparlo. Una vez se analicen todos estos factores, pasaremos a capacitar al trabajador para que le dé un buen uso a este puesto de trabajo y lo aproveche a su 100%. El puesto de trabajo óptimo puede ser de dos formas. La primera, de pie, el cual debe tener varias características específicas como una superficie cómoda, una correcta postura, una modulación que tenga altura adaptada a la altura del empleador. Igualmente debe contar con espacio alrededor que le permita cambiar de posición al trabajador para que no se vaya a fatigar en una sola postura. También está el puesto de trabajo que puede ser sentado, el cual se debe adquirir una postura adecuada manteniendo la espalda apoyada en la silla, los pies deben estar bien apoyados en el suelo y el mobiliario debe estar a la altura del codo. Las herramientas tecnológicas, ya sean el computador, el mouse o el teclado, debe estar enfrente del trabajador. Igualmente debe contar con espacio para que le permita cambiar de postura y tenga acceso a todas las herramientas. La evaluación del puesto de trabajo se realiza mediante 3 factores. El primero es el estudio, donde observamos cuáles son las tareas que se van a realizar, la postura que se pretende adaptar, si se manejan cargas y el confort del ambiente, como puede ser la iluminación y otros factores. El segundo factor es la evaluación psicométrica, donde se miran las dimensiones del puesto de trabajo, los espacios que presenta y la altura del plano de trabajo. Igualmente las medidas antropométricas de cada empleado para que esté bien adaptado con el puesto de trabajo. Y ya por último, evaluamos en función de la postura, si se puede alternar, cómo es la posición de los brazos y si reduce esfuerzo y ritmo de trabajo. Tipos de controles en los puestos de trabajo. El control de los sistemas es el objetivo final del usuario, es decir, constituye al último eslabón del sistema del circuito cerrado hombre-máquina. Las funciones básicas con las que debe cumplir un control son activar o desactivar, fijación de valores discretos, fijación de valores continuos, control interrumpido y entradas de datos. Los factores importantes en el diseño de los controles son el tamaño, el peso y la retroalimentación. Entre los tipos básicos de los controles están el botón pulsador manual, los botones pulsadores de pie, los interruptores de palanca, los selectores rotativos, las perillas, los volantes de manos o manivelas, los pedales y los famosos teclados y mouse. Manipulación manual de cargas. La manipulación manual de cargas es una tarea bastante frecuente en todos los sectores de actividad y en muchos casos es responsable de la aparición de fatigas físicas o bien de lesiones que se pueden producir
de una forma repentina o por la acumulación de pequeños traumatismos aparentemente sin importancia. Este se define como cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como levantamiento, colocación, empuje, y la tracción o el desplazamiento, que por sus características inadecuadas atrae riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Las lesiones que traten de prevenirse se refieren en especial a las producidas en la zona dorsolumbar de la espalda, y se considera que toda carga que posee más de 3 kilogramos puede entrañar un potencial riesgo dorsolumbar, ya que a pesar de ser una carga bastante ligera, si se manipula en unas condiciones ergonómicas desfavorables, como manipular la carga alejada del cuerpo o con suelos inestables, podría generar un riesgo para la salud de los trabajadores. Entonces, ¿qué se considera como carga? Cualquier objeto susceptible de ser movido, incluyendo personas, animales y también los materiales que se manipulen por medios mecánicos, pero que requieran aún del esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en una posición definida. Algunos riesgos de la manipulación de cargas son las lesiones que se pueden producir de una forma inmediata, la fatiga física, la acumulación de pequeños traumatismos aparentemente sin importancia, hasta producir lesiones crónicas. Las lesiones más frecuentes son las contusiones, cortes y heridas, fracturas o lesiones musculoesqueléticas. Obligaciones de la empresa. La empresa está obligada a, primero, evitar en lo más posible la manipulación manual de cargas, mediante la adopción de medidas técnicas organizacionales, en especial mediante la utilización de equipos para el manejo mecánico de los mismos, utilizando grúas y carretillas elevadoras y sistemas transportadores, tales como vías de rodillos, cintas transportadoras o toboganes. También está obligada a reducir los riesgos de la manipulación manual de cargas si la manipulación no se puede evitar, utilizando ayudas mecánicas como carros y carretillas, realizando reducción o rediseño de la carga y aportando a la mejora del entorno laboral. También está obligada a evaluar los riesgos. Estos, dependiendo de las características de la carga, cuando la carga es demasiado pesada o grande o voluminosa, también cuando no está en buen equilibrio y puede desplazarse. También los esfuerzos físicos necesarios se evalúan cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o flexión del entorno, cuando pueden acercar un movimiento brusco de la carga. También están las características del medio de trabajo, cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de que se trate, cuando el suelo es irregular o inestable, cuando la temperatura, humedad o circulación del aire no es adecuada, o cuando la iluminación no sea adecuada también, y la exposición de vibraciones. También se evalúa las exigencias de la actividad, si los esfuerzos físicos son demasiado frecuentes o prolongados, cuando el periodo insuficiente de reposo fisiológico de recuperación o cuando las distancias son demasiado grandes. También se evalúan los factores individuales de riesgo, la falta de aptitud física, la inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador, la insuficiencia o inadaptación de los conocimientos de la formación o la existencia previa de patologías dorsolumbares. También está obligada a dar formación a sus trabajadores en el uso correcto de las ayudas mecánicas, los factores que están presentes en la manipulación y la forma de prevenir los riesgos debido a ellos, y vigilar constantemente la salud de los trabajadores. El trabajador tendrá derecho a una evaluación inicial de su salud, a exámenes periódicos, a una nueva evaluación tras la ausencia prolongada del trabajo, siempre llevados a cabo por personal sanitario competente. Métodos de evaluación de la manipulación manual de cargas. Algunos métodos son la ecuación de Niosh, que es la evaluación de levantamiento de cargas, el método de guía para levantamiento de cargas INSHT, o las tablas SNOC y Cirelo. Algunas enfermedades o lesiones más comunes son la lesión musculoesquelética en hombros, cuellos, manos y muñecas, los problemas circulatorios, los problemas de columna, el síndrome del túnel carpiano, dolores de cuello, de espalda, dolores de cabeza, dolores de cabeza episódicos o crónicos, molestias de dolores en hombro o piernas o problemas visuales, entre muchos otros. Algunas medidas preventivas para evitar dichas enfermedades son la utilización de muebles o equipos de oficina fabricados con los últimos avances de aplicaciones a niveles ergonómicos, mantener la columna vertebral erguida y pegada al respaldo de las sillas, evitar la
evitar el estrés con pausas y ejercicios de relajación para evitar que los músculos se pongan demasiado tensos, instalar o apoyar los brazos en el teclado, usar también el ratón y utilizar un reposapiés para favorecer el entorno venoso. También es importante poner los documentos en un atril para evitar problemas cervicales y realizar ejercicio moderado cada día, ya sea caminar o andar en cicla. Ergonomía y la productividad. El objetivo principal de la ergonomía es garantizar la salud, la seguridad y la comodidad de los empleados, pero la ergonomía aplicada a la industria puede contribuir al incremento de la productividad a través de mejora de las capacidades físicas del trabajador y de las condiciones de trabajo, mejorando a su vez la producción. Hay diversos conceptos ergonómicos que influyen en la planificación de diseño y de la producción, lo que permite mejorar el sistema y obtener unos resultados óptimos, por ejemplo, la distribución de planta, las herramientas, equipos y maquinarias necesarias para la producción, los métodos para hacer el trabajo, incluyendo los movimientos y posturas que tiene que realizar el trabajador y su interacción con las máquinas, además de la cantidad de tiempo que requiere la operación para realizar la tarea. La productividad, como tal en términos económicos, se basa en la relación entre la cantidad y bienes que entran en la producción y el resultado de la producción final, la cantidad de producción en unidad de tiempo y la cantidad posible de producción que puede obtenerse con alta calidad. Como ya lo vimos, la ergonomía es una disciplina científica que integra el conocimiento de muchas áreas del saber, como la antropología, el diseño industrial, las ingenierías, las ciencias medioambientales, la psicología, la sociología, la antropometría, la arquitectura, la biomecánica y la fisiología, entre muchas otras. Y cada una de estas aporta a la seguridad, la salud y la productividad de una organización. A continuación vamos a hablarles un poco acerca de la teoría de restricciones o TOC por sus siglas en inglés. Esta es una filosofía de gestión empresarial y de cadena de suministros planteada por el doctor en física Elijah Goldratt y popularizada a partir de su bestseller The Goal, publicado en 1984. Esta se basa en ver a un sistema como un todo, siendo conscientes de que una empresa, un almacén, una cadena de suministros, etc., es en realidad una serie de eslabones fuertemente dependientes entre sí y que al igual que una cadena, esta solo puede ser tan fuerte como su eslabón más débil o cuello de botella. Aunque esto nos pueda parecer evidente, frecuentemente las diferentes partes del sistema se gestionan como independientes. Por ejemplo, en una empresa fuertemente departamentalizada, cada uno de sus departamentos tendrá objetivos y se optimizarán de acuerdo a ellos, esperando que esas optimizaciones locales sean igual a la optimización global de la empresa, lo cual no suele suceder. La empresa ha de verse como un todo y establecer una filosofía de mejora continua, en la que además de optimizar los recursos, se asegure la fluidez, la comunicación y la creación de valor entre ellos. Con frecuencia, vemos cómo las empresas invierten recursos en optimizar procesos que no representan los eslabones más débiles, lo cual tiene poco impacto global en el mejoramiento de la empresa. La TOC se centra en identificar los eslabones más débiles, que son las verdaderas restricciones, y porque las mejoras en ellos tendrán un verdadero impacto global. Por esto, a veces se dice que la teoría de limitaciones no solo se trata de hacer lo que hay que hacer, sino que incluso más importante se trata de dejar de hacer lo que no hay que hacer. Ahora vamos a hablar acerca de qué es una restricción o un cuello de botella. Este es cualquier recurso cuya capacidad sea igual o inferior a la que requerimos de él. Las restricciones pueden ser físicas, que son relativamente fáciles de identificar. Por ejemplo, una máquina concreta en una cadena de producción o la limitación de espacio en un almacén. Pero con más frecuencia las restricciones no son físicas, como por ejemplo patrones de comportamiento, suposiciones que se dan por ciertas, fallas en la comunicación entre departamentos o faltas de información. Este tipo de restricciones son más difíciles de identificar y se debe tener cuidado de no confundir los síntomas que producen con la restricción en sí. Las restricciones también pueden ser internas a la empresa, como el equipamiento de una fábrica, el proceso de preparación de pedidos en el almacén, o pueden ser externas, como por ejemplo la logística de último kilómetro de una tienda online o la falta de demanda. Invertir recursos en optimizar aquello que no es la restricción del sistema no tendrá un impacto sustancial en el rendimiento global de la empresa, mientras que si centramos nuestros esfuerzos en optimizar el cuello de botella, el impacto global será enorme.
La teoría de restricciones es una filosofía de mejora continua, de forma que una vez optimizada la restricción del sistema, esta dejará de ser el eslabón más débil que pasará a estar en otra parte y deberá identificarse e intervenirse. La TOC en la cadena de suministro. Cuando la restricción del sistema es un cuello de botella relativamente fácil de identificar de forma objetiva, por ejemplo una restricción física como una máquina o el espacio de un almacén, se pueden aplicar los 5 pasos para focalizar, que son identificar, explotar, subordinar, elevar y mejora continua. El primero de ellos es identificar las restricciones o cuellos de botella del sistema. Esto proporciona el camino más rápido para una mejora notable de los resultados globales. El segundo se trata de decidir cómo explotar estas restricciones, es decir, aprovechar al máximo el recurso que representa el cuello de botella. Por ejemplo, si en un almacén el cuello de botella es el picking, entonces habrá que procurar que las operaciones del picking se realicen al máximo rendimiento que el sistema de preparación de pedidos en uso permite. Por ejemplo, optimizando el slotting o eligiendo otras estrategias de picking, como por zonas, por lotes, etc. Es importante aprovechar el recurso de limitación al máximo antes de pasar directamente a invertir en un nuevo equipamiento, es decir, no saltar directamente al paso 4. Esto permitirá comenzar a mejorar resultados más rápido y ayudará a tomar mejores decisiones para más adelante a la hora de invertir en nuevos equipamientos y tecnologías. El tercer paso consiste en subordinar o sincronizar todos los recursos que no son una restricción al ritmo de la restricción del sistema. Los recursos que no son una restricción tienen por definición más capacidad que el recurso que representa el cuello de botella, pero es importante no producir a un ritmo mucho mayor que el de la restricción pueda procesar para evitar excesos de inventario, mayores costes en las tareas de manutención, etc. Elevar las restricciones es el cuarto paso. Una vez que la capacidad del recurso que representa la restricción del sistema ha alcanzado la máxima capacidad, entonces es momento de elevarlo invirtiendo en más equipamiento o tecnología. Por último, llegamos a la mejora continua. Si al seguir los pasos anteriores una restricción deja ya de serlo, hay que volver a repetir el proceso desde el paso 1, procurando no dejarse llevar por la inercia, es decir, adoptar una filosofía de mejora continua. Ahora, cuando las restricciones del sistema no son físicas, por ejemplo, patrones de comportamiento, filosofías de gestión desactualizadas, falta de información, problemas de comunicación, etc., resulta más difícil identificarlas y en lugar del sistema de focalización de 5 pasos, resulta más fácil el proceso de razonamiento TOC. El TOC Thinking Process es un conjunto de herramientas de razonamiento lógico causa-efecto que ayudan de forma metódica a responder a las preguntas ¿qué cambiar?, ¿hacia qué cambiar? Y cómo provocar el cambio. Goldratt decía que mientras las 2 primeras preguntas eran técnicas, la última, la de cómo provocar el cambio, era principalmente psicológica, debido a la resistencia al cambio con la que siempre habrá que lidiar. El proceso de razonamiento TOC comienza analizando los síntomas que evidencian que la empresa no está alcanzando el rendimiento deseado. Esto con la ayuda de un árbol de realidad actual. Se determina qué debe ser cambiado en el sistema. Después, a través de nubes de evaporación, se adquiere un conocimiento más claro de cuáles son los problemas que están causando conflictos. Esto ayuda a llegar a la raíz de los problemas, cuestionar las suposiciones e ideas erróneas de las que se estuviese basado el funcionamiento actual del sistema y plantear qué puede ser cambiado para evaporar los conflictos. Mediante un árbol de realidad futura, se toman las ideas alcanzadas en los pasos anteriores y se asegura que el cambio que se creará resolverá efectivamente los problemas de raíz y que no causará otros nuevos. Mediante un árbol de requisitos se determinan obstáculos que se encontrarán durante la implantación del cambio y cómo vencerlos. Finalmente, mediante un árbol de transición, se crea un plan de implantación detallado paso a paso. Todo esto permite diseñar una trayectoria de cambio sólidamente fundamentada en razonamientos lógicos que ayudará a vencer la resistencia al cambio.